¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo andamos hoy día? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo también de Renace tu Mañana, el podcast preferido de todos los chilenos y chilenas, bueno, también de los extranjeros inmigrantes de toda la población, incluso la intergaláctica. Bueno, primero... Dale. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están aquí de nuevo? Bienvenidos a otro capítulo de Renace tu Mañana, el podcast que todo les gusta, el podcast preferido de la tercera región, la región de Atacama, Aguante, Copiapó. Y próximamente de Chile. Próximamente de Chile, nos vamos a esparcir, hermano. Vamos a hacer una pandemia de la corporación Renaci. Pero miren. ¿Qué pasa, muchachos, muchachas? Hola. Bienvenidos a otro capítulo de Renace tu Mañana, el podcast favorito de todas las familias de acogida, de las familias especializadas de la tercera región de Copiapó. ¿Cómo se encuentran hoy día? Bueno, primero, antes de tanta energía, mencionarles de que la corporación se ha estado esmerando mucho en realizar este proyecto, generar una cercanía distinta a la familia de acogida, en poder explicitar cómo son las temáticas, y bueno, no tanto lenguaje técnico en realidad. Y quería, sí, la corporación contratar Justin Bieber, a Shawn Mendes, a Cody Simpson, a Brad Pitt, a Johnny Depp. Muchos están funados, algunos hacen karaoke bueno, no sé en dónde, pero nos tienen a nosotros hoy día. Ya somos bien añejos, podríamos decir, llevamos buen tiempo. Llevamos su tiempo en la red. Bueno, primero presentarnos, yo creo. Para que nos Sí, en realidad, me estaba Mi adelantando nombre es mucho. Vicente Pizarro, yo soy psicólogo, soy jefe técnico del programa FAE Renaci. Ambos trabajamos en la Corpo. Sí. Bueno, te doy el espacio para que te presentes. Sí. Yo soy Camilo Honores, yo trabajo en la Corporación Renaci, sí, en el FAE Meraki. Yo soy interventor y bueno, la idea también de que somos nosotros dos aparte, vamos a ir entrando más en detalle, pero la idea de que se destaquen los dos programas porque queremos proyectar el compañerismo que tenemos y también, por sobre todo porque con Vicente tenemos una relación igual especial, tenemos bastante tiempo juntos, somos como siameses en realidad. Sí. Yo creo que la mejor manera de definirnos, yo soy un gato negro y vean a Camilo como, claro, un golden retriever, de esa forma. Como bien les decíamos, nosotros somos psicólogos, trabajamos en la Corpo, ¿cierto? Si bien, como sabrán, la corporación tiene dos programas, FAE Renaci y FAE Meraki. La idea de este espacio es que nos podamos unir como uno, que se vea la corporación como una unidad y un poquito hacerlo con un tono más personal, más cercano a la comunidad, con un lenguaje más quizás no tan técnico, que permita la comprensión, ¿cierto?, de ustedes que nos están viendo, y también un poquito de nuestra experiencia. Si bien, como bien dijimos, tenemos experiencia, todavía estamos, por así decirlo, en un constante aprendizaje y hay cosas que a lo mejor es bueno darle esta visión un poquito más crítica, conversarla y hacerlo desde cercanía con ustedes. ¿Ya? Claro. No sé si partimos con la estructura nomás. Yo creo que démosle, pero para que demos más cercanía, expliquémosle igual a la gente sobre por qué nos eligieron. ¿Por qué no? Ya. Igual mencionarles, con Vicente nos conocemos desde ¿cuarto medio? Tercero medio. Yo tengo la fecha de tercero medio. Ya, tercero medio, pero vamos a incluir ahí que teníamos como un tráiler de la amistad. El segundo medio, porque íbamos en el mismo furgón y era muy chistoso porque tal como nos ven era tal como nos íbamos. Yo iba atrás con los cabros chicos haciendo amigos con toda la energía, con toda la energía, haciendo dinámica en el furgón, conversando con todo, y yo adelante como un gato negro. Los dos así, yo así como hola niños, y el Vicente, bueno, me miraba y es que era cool el Vicente. Yo me ponía audífono y me sentaba adelante. Y esperaba solamente llegar a casa. Un chico indie. Sí. Un chico completamente indie ahí. Y después nos conocimos en tercero, sí, fue el tercero. Por unos tercero afianzamos la amistad. Sí. Y ahí hemos vivido los últimos 10 años juntos. Sí. Qué brígido. Y como para hacer el resumen así más cortito, tenemos mucha experiencia juntos, nos conocemos muy bien. Estudiamos la misma carrera, los dos somos psicólogos, somos de la misma generación, de la misma universidad, también entramos a trabajar en la misma Corpo, entonces tenemos una historia bastante cercana, compartida, y ese es el motivo al menos de por qué estamos nosotros acá ahora. Ya quizás en las próximas cápsulas vendrán más personas, ¿cierto? Pero queríamos darle este tono más cercano, más personal, y eso era lo que queremos transmitirle, ¿cierto?, en el día de hoy. Claro. Entonces, la idea es principalmente que nos conozcan en eso, que
que sepan que hay confianza. Si nos pudieran preguntar, bueno, no un en vivo, pero nos pudieran dejar las preguntitas ahí en el chat de los comentarios. Yo creo que cuando tengamos más visitas va a pasar eso. Pero igual, cuando tengamos más alcance con la gente. Ahí, suscríbanse. Al principio nadie va a dejar comentarios, pero un like podría ser bueno. Pero yo voy a hacer el primer comentario y voy a poner ahí, aquí estoy cumpliendo lo prometido. Claro, nosotros podíamos comentarnos nosotros. Sí, oye, ese que está ahí, muy guapo. No, Ya. Antes de quizás partir con la escena, queríamos recordarles las redes sociales para que al fondo las tengan anotadas o sean más cercanas a ustedes. El Instagram de la corporación es Corporación Renaci, bueno, sí. @Corporación Renaci. El Instagram, ¿cierto?, del FAE Meraki, que es donde viene Camilo, es FAE-Pro-Meraki. Sí, es como sí. Y el Instagram de mi programa es FAE Renaci Copiapó. Claro. ¿Ya? La página web es www.renaci.cl y el correo es postulafaepro@gmail.com. El número, ¿cierto?, de la dupla encargada de difusión, que por último quizás expliquemos después un poquito en qué consiste eso para que lo tengan, es el 941-292808. ¿Ya? Mencionarles de que Postula FAEPRO, que si hay algún psicólogo, algún trabajador social mirándonos, no, lamentablemente ese correo no es para la inscripción de profesionales ni para enviar currículum, de hecho todo lo contrario, es para invitar a las familias. Aquí entran ustedes, las familias de acogida, si quieren postular, si ustedes sienten un sentido más filántropo, antropológico con respecto a lo que es la humanidad, entienden de que crecer en familia es crecer como sociedad, e incluso si no lo entienden, quieren entenderlo, sean bienvenidos. Como bien, bueno, yo soy cristiano, pero como buen dicen ahí, ven tal cual como eres. Ahí nosotros nos encargamos de ir puliendo, de ir limando, de ir entregando más detalle, y bueno, estas son estas instancias donde estamos haciendo eso. Le da igual que si tienen consultas, dudas o quieren saber más de esto, también pueden consultarse, ¿ya? No necesariamente si tienen una decisión tomada o con toda la certeza del mundo, ¿ya? Si tienen dudas pueden acercarse igual, no hay ningún problema. Exacto. Sin compromiso. ¿Cómo es? Ya, partamos con el primer bloque. Dale. ¿Qué hace el psicólogo? ¿Qué hace el psicólogo del FAE en un minuto? Ya, no nos preparamos para esto, así que dale, empieza tú. Ya. ¿Tomamos tiempo, sin tiempo? Primer bloque, ¿qué hace el psicólogo en un minuto, Camilo? A cantar de ahora. Ya. ¿Qué hace el psicólogo en un minuto? Bueno, el psicólogo tiene, me voy a poner a rapear. No, tiene varias funciones en realidad, pero para ser más conciso, en lo que el psicólogo más se preocupa de hacer es generar lo que es el proceso interventivo o la terapia como tal, desde lo que es un enfoque clínico. Ahora, sí es especializado, ¿por qué? Porque nosotros como psicólogos no trabajamos solamente lo que se conoce el área individual o lo que es trabajar directamente o solo con el niño, sino que nosotros también trabajamos con la familia, en compañía de un trabajador social, y lo que buscamos es hacer que el niño se vaya acomodando y adecuando a la familia acogida. Y bueno, en palabras cortas sería de que el niño vuelva a sentirse en familia y de que si es que tiene un sentido de familia que quizás pueda no ser tan saludable, por decirlo de alguna manera, ajustar eso a un sentido de que sí sea saludable y que el niño pueda desarrollarse de manera íntegra. ¿Cuánto tiempo me quedó? 49 segundos. Uy, casi. Yo lo voy a explicar más corto. Háceme el inicio. Me fui en la mea volada. Ya. Más simple, sí, yo me fui por la rama. Voy a intentar. Dale. A ver, dale. ¿Qué hace el psicólogo del FAE en un minuto? Ya, ahora. Ya. El psicólogo en programas FAE por lo general siempre se aboca o se orienta al área más individual, ¿cierto?, de la intervención. ¿Cuál es el área individual enfocada con el niño, niña o adolescente? Ahora, como bien saben, el trabajo en un programa FAE es de una dupla psicosocial, compuesto por un trabajador social y un psicólogo. El psicólogo se encarga más del proceso terapéutico con el niño y también con la familia. Intenta, por cierta manera, unir, ¿cierto?, toda esta línea interventiva, hacerla bajo un enfoque más sistémico, ¿cierto?, y proponer, ¿cierto?, orientaciones, dinámicas, procesos terapéuticos. Incluso la idea también de este trabajo es incluir a toda la familia. Entonces, bajo esa lógica, el trabajo del psicólogo consiste mucho en tener una visión crítica del caso, hacer un análisis del caso, tener una hipótesis de lo que puede estar sucediendo y generar soluciones para eso. Claro. ¿Ya? En términos quizás muy simples. No sé si está bien así o le pongo... 50 segundos. Ya. Un segundo 50 segundos. Más que yo. Pero no es competencia. Sí, no estábamos tan preparados para esa pregunta. Fue muy personal. Como se pudo ver. Igual, que se note, si bien yo hablo un poquito más de como el sistema o de la familia en sí,
no quiere decir que una visión sea errada y otra no, son ambas visiones complementarias. ¿Cierto? Claro, y claro, yo creo que también esa es la idea de esto, de que sea como más espontáneo, que quizás no tengamos algo preparado, quizás decirlo de nuestra experiencia. Sí, por eso estamos como estamos. Ya, gente, vamos a partir con el bloque número 3. Preparamos un verdadero y falso, donde la idea es ir desmintiendo o corroborando ciertas afirmaciones que se enmarcan más o menos en el proceso psicológico individual, claro. ¿ya? Es decir, desde nuestra profesión, ya que es donde más nos manejamos. Vamos a partir con la primera. ¿Quieres partir tú? Sí, pues dale. Léela. Ya, Camilo. Primera aseveración. Recuerda que es con justificar. ¿Verdad? La crianza respetuosa es permisiva. Ya, falso. La crianza respetuosa no es siempre entendiendo que... Bueno, vamos primero a partir por definir lo que es la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es un estilo de crianza, es bien sencillo, en donde el adulto se preocupa y entiende cuáles son las áreas del niño. O sea, por ejemplo, lo emocional, lo psicológico, lo social, todo tiene que ver con eso. Y más sencillo aún, ya pensémoslo como niño. Que se preocupen por mis juguetes, que se preocupen, por ejemplo, por qué caricaturas me gustan, que se preocupen, por ejemplo, si algo me hace enojar y el adulto me dice, oye, pero si eso no es nada, pero para él, para mí, sí, po. O sea, no me queréis comprar un jugo, loco, ¿cómo no me voy a comprar un jugo? Entonces, partiendo por eso, entendiendo toda esa arista, entendiendo todo eso, la crianza respetuosa es precisamente entender las diversas áreas del niño y ir fomentando la crianza para desarrollar el potencial del niño en estas diversas áreas. Ahora, ¿por qué la crianza respetuosa no es permisiva? Porque bien dije, recién dije, ¿por qué no me quiere comprar el jugo este loco? Claro, porque los niños muchas veces no entienden cuáles son nuestras limitaciones como adultos y tampoco entienden cuáles son sus límites como niños, porque están creciendo, están en formación. Entonces la crianza respetuosa se enmarca en que yo busco ejercer un estilo de crianza que es permisivo con el niño en su desarrollo, pero no es permisivo con el niño para, por ejemplo, atentar con los límites de otras personas, para atentar contra sí mismo. Eso quiere decir que yo tengo que tener una percepción, una buena percepción, incluso si no es buena, ir practicando la percepción sobre qué es necesario, qué se debe hacer y qué no se debe hacer y qué cosas puedo permitir igual, pues si el niño no es, ¿cómo se llama? Claro. No un perrito al que entrenamos, es igual alguien que tiene sus propios deseos, su propia agenda, tiene también su propio estilo de pensamiento que va desarrollando. Entonces no es permisiva en ese ámbito. Yo igual quiero meterme en esto, si bien esto no me queda, yo también considero que esto es un error, o más que un error es un mito muy presente en la sociedad actual. La crianza respetuosa, como la misma palabra lo dice, se trata de ser respetuoso, no de permitir todo tipo de conducta. Se trata de tener un respeto por la persona que, es cierto, tú estás criando, ejerciendo la parentalidad. Y ese respeto no solo se traduce a un contexto, por así decirlo, formal, un contexto educativo, la relación con otras personas. Ese respeto implica también despegar en la casa, cosas muy simples como considerar la opinión del niño. Claro. A la hora de estructurar, por ejemplo, un plan familiar, considerar lo que el niño o niña adolescente quiera para ese plan. Y en la medida de que ese respeto se va fomentando, el niño también es más más disponible a tomar ciertas retroalimentaciones, ¿cierto?, de esta figura adulta. Pero de todas formas, es un error permitir todo, no ese es el centro de esta frase, sino que ser respetuoso, considerar los intereses, las preferencias, que hay una voz ahí de ese niño o niña adolescente, sí, y que tiene mucho para aportar incluso, sí, que muchas veces nosotros los adultos, o desde el mundo adulto, se tiende a ver al niño como alguien más pasivo. No, sí, esto invita un poquito a tener respeto por esa autonomía en que está en desarrollo y a fomentar, ¿cierto?, también esa participación. Exacto. De hecho es preciso, muy preciso. Ya, ahora vamos a la segunda. Dice... Y esta me toca a mí. Sí, me toca a ti. Dice, ya. Los psicólogos tienen la respuesta para todo. Sí, verdadero. No. Falso. No, ¿por qué quisimos poner, o por qué yo creo que está puesta esta afirmación? Muchas veces sucede en mi experiencia, hablando más personalmente, muchas veces nos enfrentamos a una visión del psicólogo como alguien que soluciona, que sí, hace ciertos milagros, o que hace que el niño se porte bien, por decirlo de alguna manera. No hagas spoiler. Perdón. Y bajo esa lógica, yo considero que está muy mal centrada esa visión, está muy, por así decirlo, mal enfocada. El psicólogo no es que sepa todo. El psicólogo es una persona especialista en el área psicológica, como la palabra lo dice, y se encarga de comprender o de favorecer estas herramientas psicológicas que un niño o niña adolescente pueda presentar, ¿ya?
Y muchas veces se tiende a asociar esta visión de saberlo todo porque efectivamente somos personas que trabajamos con modelos de crianza, con pautas de crianza, solemos ofrecer ciertos tips en el espacio terapéutico, incluso en coordinaciones, pero es algo que... como lo digo, no es que sepamos todo, se trata de simplemente conocer lo que estás trabajando, conocer los fenómenos psicológicos y darle una explicación y una mirada comprensiva a los fenómenos. ¿Ya? Más allá de que ser netamente juzgar las conductas, verlo desde una visión comprensiva, una mirada comprensiva. Y eso es lo que muchas veces las familias nos atribuyen a como saber más, simplemente por tener una comprensión de lo que está sucediendo. ¿Ya? Pero es eso, no es que sepamos todo. Uno intenta saberlo todo, pero nunca es posible llegar a saberlo todo. Siempre uno se enfrenta, incluso en la práctica terapéutica, con situaciones nuevas. Sí. Y eso te obliga a ti como psicólogo a ir formándote, ir estudiando un montón de cosas. ¿Ya? Igual me gustaría complementar un poquito ahí, pero es más que nada algo como sencillo. Se suele ver al psicólogo como una suerte de adivino, como por ejemplo que tú me vayas a dibujar así o te vayas a tomar, no sé, esta taza de café y yo voy a ver la taza de café y voy a decir, no, tengo problemas con la mamá. No, no es tan así. Tenemos un proceso, tenemos pruebas tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos pruebas que verifican algo con números y otras que verifican algo con nuestra percepción y con manuales de locos que llevan años estudiando la psicología. Entonces, no, el proceso es más estandarizado, no es tanto como que uno sepa, es como bien dice el dicho, de que nosotros tenemos, como somos espectadores, más observadores, miramos la situación y entendemos más cosas que pasan ahí adentro de la familia o de la situación que quizás la familia no lo puede porque están cansados, porque tienen, por ejemplo, algunas emociones que no les permiten ver lo que nosotros sí estamos viendo. Entonces nuestro rol es más un rol de observador y también de consultor, terapeuta. ¿Sí? Dale, loco, parte con la tercera. Ya. A veces las conductas difíciles son formas de expresar dolor. Verdadero. Las conductas difíciles, o también va a entrar un poquito, dijimos que bien, va a ser con tecnicismo, pero lo que también se conoce como conducta disruptiva o desborde emocional, que son igual dos conceptos diferentes, tiene que ver muchas veces con el dolor del niño. O sea, no sé si es un spoiler, pero lo voy a decir igual. El niño igual, muchas veces cuando tiene estas conductas que nosotros podemos enjuiciar o tildar de malas, no siempre necesariamente responden porque el niño tiene una mala intención, sino porque lo más probable es que el niño tenga un dolor que no logra, por ejemplo, ponerlo en palabras, que eso nosotros lo llamamos la narración del trauma. Y entonces, en ese mismo ámbito, lo que sucede es que, como no se puede poner en palabras lo que me duele, se pone a través del cuerpo. O sea, ya puede ser como con cortes, con golpes, con insultos hacia otros niños, adultos, con arrojar cosas en realidad. Entonces, sí, las conductas de los niños, porque los niños en sí, quiero remarcar esto, que los niños tienen algo que nosotros como adultos vamos perdiendo, que es la inocencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Que van experimentando las situaciones por primera vez, muchas veces. Y cuando se experimenta el dolor a temprana edad, igual aprendemos a acostumbrarnos a ese dolor por la sobrevivencia. Entonces un niño que tiene conductas que nosotros como adultos decimos, ¡ay no, el niño que es berrinchudo! ¡Oh no, este se porta súper mal! No siempre es así. Muchas veces es porque, bueno, no siempre es así. Es más que nada por el hecho de que hay un dolor, hay algo que no acomoda al niño, que no quedó del todo cuadrado y que eso hace que ahora no quepa del todo dentro de los espacios que nosotros como adultos igual tenemos la expectativa de que cabe. Es como meter un círculo por un cubo. Claro, o sea, claro, y un poquito agarrándome de la idea del Camilo, muchas veces, claro, estas conductas como más disruptivas son las que más por lo general destacan o las que más se ven. Pero hay muchos tipos de conductas difíciles, no necesariamente estas como más físicas o externalizantes que se le llama psicológicamente, que es como a través del movimiento del cuerpo, ¿cierto? También hay otro tipo de conductas difíciles, como por ejemplo el retraimiento, la inhibición, la baja expresión emocional, el aislamiento. Entonces son cosas que efectivamente cumplen una función adaptativa en ese sentido. Cumplen una funcionalidad de que el niño pueda expresar ese disconfort, esa situación estresante, ese estrés percibido. Y muchas veces como estos niños no tienen esta herramienta, ¿cierto? Están en desarrollo de esta herramienta, mejor dicho. Claro, lo hacen a través de lo que ellos sí saben manejar o sí tienen como cierto control, ¿cierto? A través de la conducta, del juego, incluso a través de preguntas, de la comunicación, desplazan toda esa energía, ¿cierto? A una actividad que ellos sí tienen ese control o tienen más afinada esa herramienta. Y mire, igual para ahí entrar un poquito más como en la experiencia, en lo que nosotros hemos visto, este dolor siempre responde a conductas que el niño ya ha observado de manera previa, tampoco se originan en el niño. O sea, si bien hay un dolor, no quiere decir que ese dolor es intrínseco al niño. O sea, no es
parte del niño desde su origen, es algo adquirido. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si el niño tira cosas, si el niño golpea, es porque quizás se le golpeó, quizás se le habló en un tono más alto, de como, oye, no hagáis eso. Entonces, las cosas son distintas. Por lo general, los niños cuando tienen este tipo de conducta suele ser porque la observaron, la imitaron, la aprendieron, la adquirieron también de lo que pueden ser sus familias, de algún adulto, de algún otro niño que también adquieren de otros niños. Entonces, ahí siempre hay que tener ojito. No tanto enjuiciar, siempre comprender y después ver si hay qué es lo que se tiene que proceder como en la crianza. Entonces vamos a seguir con la cuarta. Dice, ir al psicólogo, ¿significa que estás loco? No, nada significa que estés loco. Uno puede ir al psicólogo por muchas razones, no necesariamente porque a lo mejor presenta alguna dificultad, estás pasando por un mal momento, estás experimentando a lo mejor dificultades familiares, personales, interpersonales, etcétera, o incluso a nivel personal. No necesariamente uno va a buscar una solución, ¿cierto? A terapia, por así decirlo, al psicólogo. Uno va justamente a trabajar lo que es la mente, por así decirlo, muy simplemente. Fortalecer algunas veces debilidades que podamos tener en ese ámbito, fortalecer la seguridad, trabajar lo que es la autoestima, las habilidades sociales, la capacidad de regulación emocional. Son muchas temáticas que muchas veces no cumplen una función de solucionar algo, simplemente de potenciar algo. Ya puede ser una virtud, una característica, una fortaleza que una persona pueda presentar, pero no necesariamente va para finalizar como cuando alguien se siente mal por algo, ya que es la visión que se le da al psicólogo. No. Te sientes triste, va al psicólogo. Claro. Sí, y pensé que iba a decir algo. No, te estaba así, no. Bien. Sí, pero eso, en términos muy simples, no necesariamente uno va al psicólogo cuando está mal o loco, ¿ya? Y de hecho, cuando nosotros empezamos a estudiar, que me acuerdo que en primer año pasó mucho, en la UDA, sucedía algo que muchas veces a los psicólogos se les tildaba como locos. Uno estudia psicología porque está loco, porque quiere comprender o darle un sentido a su vida. Y no te voy a mentir, a veces pasa, pero no es ¿cómo decirlo? No es algo absoluto, no es así. En realidad también hay mucha vocación de por medio. En mi caso, lo que me motivó al menos meterme en esto fue justamente comprender todos estos fenómenos, ayudar sobre todo también a cómo solucionar estos fenómenos, no solamente conmigo, sino también con otras personas. Pero, claro, siempre se nos tilda como los raritos de la universidad. No, iba al área norte, no me dais la mente, iba al área sur. Qué bueno, chicos, que se preocupen por los demás. Y así como que muy grande no nos metamos con la duda. No, porque Copiapó es muy chico. Ya. Sí. No, pero igual quería un poquito. Igual la terapia no es para quien está loco, sino es para que también busque un espacio para tener crecimiento. También creo que va de la mano lo que ha diciendo Vicente y ya, eso era todo. Claro. Dale. Ya. Vamos con la número 5. El psicólogo debe hacer que el niño se porte bien o decirle qué hacer. Espérate, me la lees de nuevo que... Ya, concéntrate. Concéntrate. Sí. El psicólogo debe hacer que el niño se porte bien o decirle qué hacer. Ya. En un minuto. En un minuto. Estoy sudando. Sí. Falso. El psicólogo, o sea, si bien es una de las funciones que el niño se adapte, como bien yo había mencionado, no necesariamente uno tiene que ser, como bien también había dicho, que el niño se porte bien, porque el niño se tiene que habituar. O sea, no es entrenable, pero no como, por ejemplo, entrenamos una mascota, como entrenamos, no sé, alguna habilidad en nosotros. Tiene que ver con un proceso comprensivo, donde tenemos que tomar atención a lo que nos dice el niño, donde también tenemos que prestar atención a muchas cositas que no los voy a enredar en todo eso, pero no, el fin último del psicólogo no es que se porte bien, sino es que el niño pueda sanar. Entonces, ahí el portarse bien es uno de estos efectos de ir sanando. Claro, y quizás como para hilar también esto con la primera, que fue lo del respeto, sí. Se asocia mucho en el sentido de que ¿qué es portarse bien al final? Claro. Es una visión igual muy subjetiva de algo, ¿cierto? De una situación. Y en ese sentido muchas familias por lo general esperan que portarse bien sea que el niño haga caso, que se siente en la mesa, que sea respetuoso. Que no tenga opinión. A veces se le sobreexige demasiado, incluso se le exige ciertas capacidades que no están de completo desarrolladas, ¿cierto? Los niños. Entonces, por eso es importante el respeto y el derribar un poquito esta visión de que el psicólogo hace que los niños se porten bien. No es eso. Simplemente lo que nosotros hacemos es ayudamos a que el niño pueda comprender lo que está sucediendo, que desarrolle esas
mucho la capacidad de expresarse emocionalmente, que reconozca los estados emocionales en los que está experimentando y que en el fondo podamos ayudar a este grupo familiar, ¿cierto?, a que pueda, ¿cierto?, subsanar todas estas dificultades. Claro, ahí igual también lo que tú dices es muy importante, que así como el psicólogo es relevante, no es quien genera que el niño se porte bien, es un catalizador, porque si bien el psicólogo, como bien digo, es como el puente, es la familia también en conjunto al niño quienes se van a ir ajustando. Nosotros somos como, claro, a ver, si estuviéramos haciendo pan, nosotros seríamos los leros, ¿sí? Y ¿cuál es el otro está lero? haciendo... No, el que está... Sí, pues, ya. Ya. Entonces, claro, nosotros ayudamos nomás a que tome forma, pero eso también va de la mano del panadero y también de la calidad del masa. Claro, totalmente. Sí. Entonces vamos, ¿cuál nos toca? Las 6. Las 6, me toca a mí. Prepárate, Vicente, prepárate. Ya, mira, dice, el psicólogo solo habla o utiliza el diálogo para intervenir. Ya. Bueno. Y ahora mostremos los juguetitos. Esto es algo que también muchas veces sucede, que se ve al psicólogo como alguien que a través del diálogo busca soluciones, ¿cierto?, a un problema en específico o el problema de la persona en específico. Pero no. De hecho, esto no puede estar más lejano de la realidad, sobre todo con niños. El trabajo con niños, niñas y adolescentes es muy a través de recursos, materiales, herramientas. Hay muchos niños en estos contextos de protección que no tienen esto del habla desarrollado, de la narrativa desarrollada. Sí. Entonces, usar la narrativa en este tipo de casos específicos es un error, ¿ya? Para eso ocupamos muchos... juegos, dinámicas, como las que hemos estado usando. Obsesionadísimo. ¿Dónde quedó el mío? No sé dónde quedó el mío. No, había uno por acá, pero... Ya. Tenemos recursos como el Hablemos Jugando, que son muchos para fomentar un poquito la interacción terapéutica, la comunicación, ¿cierto? Tenemos también, y algo que también quiero precisar, que desde la Corpo estamos poniéndole mucho énfasis o mucho terreno a los juguetes más sensoriales, ¿ya? Sí, como este. Claro, a propósito de las neurodivergencias, de hecho tenemos una sala sensorial como adecuada para este tipo de casos. Y tenemos muchos juguetes como estos, sensoriales como esos que tiene el Camilo, que incluso los mismos profesionales lo usan en muchas ocasiones. Es común ahora aquí en la oficina ver a un profesional con estos cubos. Yo lo llevo a todas las reuniones, de hecho ahora lo estoy usando, sí. Lo llevo a todos lados conmigo. Me ayuda mucho también a tranquilizarme. ¿Ya? Está muy bueno. Y también ocupamos muchas cartas, ¿ya? Estos son muy conocidos de Mundito de Té. Yo y mi autoestima, yo mis pensamientos, yo y mis miedos, hay muchos tipos de recursos que utilizamos. Y también lo que quiero precisar es que más allá también de los instrumentos también juega mucho o influye mucho en la creatividad, ¿ya? Y la innovación. Sí. A mi parecer, creo yo que eso es lo que hace la diferencia también en un proceso, porque podemos ocupar, ¿cierto?, todos estos juguetes, pero a la hora de enfrentarnos a un caso, tenemos que adaptar, ¿cierto?, toda esta estrategia a cómo es este caso. Y en ese sentido, el hecho de elaborar material, de pensar dinámica, de ocupar la creatividad, de solicitar incluso espacios a lo mejor diferentes de la sala de intervención, es muy necesario, sí. ¿Ya? Y como a través de mi experiencia, yo siempre intento como utilizar esta novedad, incluso ahora aprovechando el uso de la IA, que muchas veces entrega mucha dinámica entretenida, entrega muchas actividades que pueden como adaptarse, ¿cierto?, a cada caso. Juegos que uno no conoce, por ejemplo. Claro, pero en el fondo, claro, utilizamos muchos recursos, no es solamente el diálogo es uno, ¿ya? Y por lo generalmente se da con personas que se les da bien justamente el dialogar, el explicar o expresar sus emociones o las dificultades que puedan presentar. Claro. Ya, bueno, ahora que finalizamos un poquito verdadero y falso, la idea de eso era como que puedan conocer, como bien les dije en el principio, desde una lógica más personal, sí. Estos mitos o esta aseveración, afirmaciones que muchas veces se le atribuyen al rol del psicólogo, ¿ya? Ahora queremos explicar quizás de una manera más, no sé si decirlo técnica o más formal respecto a qué hacemos nosotros, ya más orientado a nuestras quizás funciones, sí. o ya de manera más concreta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos en el FADE? No sé si quieres partir tú. Sí, pues. Ya. Ya, mira, como bien... Bueno, hace un tiempo, recién cuando nos pidieron explicarlo en un minuto, yo expliqué que nosotros hacemos lo que es la reparación del vínculo. Como bien mencionan, FAE significa Familia de Acogida Especializada. Entonces lo que nosotros más trabajamos, si bien en lo individual, también está el componente familiar. O sea, cómo son las relaciones sociales, o sea, cómo el niño se lleva con el resto de miembros de la familia. Entonces, lo que nosotros trabajamos es la reparación vincular, porque que el niño esté en una familia acogida, jurídicamente quiere decir que los padres no están del todo aptos para poder ejecutar la crianza in situ de ese niño. Entonces se genera la reparación para
en paralelo se generan dos procesos, uno donde se le enseñan a los padres habilidades parentales, o sea, cómo criar, de qué manera, cómo ajustar a las características especiales del niño, porque no es solamente llegar y decirle, tienes que hablar más con el niño, no, es, claro. Mire, a Juanito le encanta hablar de los Power Rangers, y si usted habla con de los Power Rangers, Juanito le va a empezar a decir, oye, no, yo me junté con el José y el José me dijo que a él no le gustaban los Power Rangers, entonces me enojé y le pegué. Claro, ahí es donde uno tiene que ver con las habilidades parentales sobre cómo uno se vincula con el niño, desde cómo es el niño. Entonces, claro, lo que nosotros vamos haciendo tiene que ver con la reparación del vínculo, porque como también había mencionado, muchas veces sucede que se normaliza que el vínculo no sea del todo saludable. Por ejemplo, se normaliza la agresividad, se normaliza la violencia, se normaliza, por ejemplo, el consumo de sustancias, algunas otras cosas que igual considero que en este espacio no es para mencionar. Pero sí, en eso también la idea es que el niño vaya entendiendo que si bien esto es lo que yo he conocido toda mi vida, no quiere decir que eso sea toda la vida. Entonces ahí uno va contrastando lo que se conoce como experiencia de contraste entre ellas. Mi papá, por ejemplo, cuando se enojaba, rompía un vaso. Pero mi cuidador, cuando se enoja, me habla. Entonces, ¿cuál de los dos me acomoda más? ¿Cuál de los dos se preocupa más por mí? ¿O cuál de los dos me hace percibir a mí que es seguro, que es predecible? Porque es muy importante eso para los niños, que la situación no sea como tan explosiva o esporádica, sino que si por ejemplo, yo como niño, bueno, si yo fuera niño, me desregulo, soy un niño, sí, está jugando todo el rato con esto. Ya, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Si yo, por ejemplo, me desregulara y el bicho fuera mi adulto cuidador, la predictibilidad del vínculo sería que el bicho, por ejemplo, se sentara conmigo todas las veces que yo me enojo a conversar. O ya, quizás no siempre así, a conversar. Quizás otro niño necesita algo más físico, entonces un abrazo. O quizás, por ejemplo, algo que lo haga dejar de pensar en lo que lo molestó. Entonces salimos a pasear un rato. Todo esto tiene que ver con la diferencia entre niños, niñas y adolescentes, porque igual los adolescentes en ese sentido, por ejemplo, el adolescente no va a querer sentarse a jugar o hacer algo, de decir, oye, ya, pues, ¿qué querés tan fome? Entonces, ¿te pasó? Y pasa mucho. ¿Sí? ¿Y quién es tú para decirme eso? Entonces, no, pues ahí uno tiene que decir como, ya, mira, entiendo que estás molesto, pero esa es su manera de tratar. ¿Qué me vas a decir a mí tú de qué me tratar? Entonces, ahí quizás hay que aplicar un poquito más de distancia. Entonces, nosotros lo que más hacemos es la reparación del vínculo, y a través de la reparación del vínculo ir generando la reparación clínica de aspectos individuales. Claro, un poquito como para agarrarme de lo que dijo el Camilo, sí, efectivamente el objetivo de esto, o de la línea FAE, es justamente la reparación vincular enmarcada en la restitución de los derechos terminales, ¿ya? Y en ese sentido, claro, gran parte del trabajo que hacemos va siempre más abocado al área individual, ¿ya? Trabajo con el niño, niña y adolescente. Pero, ¿qué implica este trabajo con un niño, niña y adolescente? También intervenir con el sistema familiar, ¿ya? No puede haber un trabajo exclusivamente, ¿cierto?, con el niño, sin incluir la dinámica familiar, ¿cierto?, sin incluir a las figuras significativas de este niño, y sin incluir incluso de estas personas que propiciaron esta vulneración, por así decirlo. Pero claro, concretamente en el fondo tenemos sesiones, ¿cierto?, de manera mensual por los casos. Obviamente va a depender de la especificidad, ¿cierto?, del caso, la constancia de estas sesiones, y nos enfocamos siempre en la reparación vincular, y para eso disponemos de todos estos materiales que les mostramos. Trabajamos lo que es el reconocimiento de emociones, lo que es la elaboración emocional, la dinámica familiar en términos de comunicación, contención, y un concepto yo creo que muy clave de esto, uno es la reparación vincular y otro es la mentalización, ¿ya? Porque la mentalización es lo que nos permite a nosotros también favorecer que en el sistema familiar esto se pueda solucionar, por así decirlo. Y para eso utilizamos muchos como enfoques terapéuticos. Uno muy propio del FAE es el enfoque ARC, ¿ya? Si quieren como consultarlo, no hay mucha quizás literatura de esto, pero sí es un enfoque de trauma. Es una metodología para trabajar trauma que incluye justamente a los cuidadores o a las figuras de apego, ¿cierto?, de los niños, y un trabajo también al área individual. Pero claro, en términos como muy amplios, lo que hacemos es eso, hacemos estos espacios en la sala interventiva, ¿cierto?, adecuamos toda esta intervención a las necesidades actuales del grupo familiar, y tenemos que, entre otras funciones, asistir, ¿cierto?, a tribunales, hacer ciertos informes, que es mucho trabajo administrativo. Este trabajo en realidad,
por decirlo de alguna manera, es mitad trabajo administrativo, mitad trabajo interventivo. Claro. ¿Ya? Y una realidad que se enfrenta a muchos profesionales a entrar en la red. Sí, ¿ya? mitad terreno, mitad oficina. Claro, muchas veces, bueno, a mí me costó mucho en ese sentido, y hablando un poco de la experiencia, adecuarme a este estilo de trabajo en el sentido de que tuve que presentar una estructura, tuve que trabajar mi capacidad de organizar, tuve que trabajar también lo que es el trabajo administrativo a nivel de computador, ¿cierto? Los informes. Pero claro, tenemos muchas intervenciones tanto presenciales y también hay otra cara de este trabajo que es el área más administrativa, ¿ya? Eso, no sé si habrá quedado claro con eso qué es o qué funciones tenemos. De todas formas, y quizás para ir un poquito cerrando, la idea de esta iniciativa es un poquito que puedan conocernos, como lo dijimos, que conozcan más de la corporación. Al menos yo nunca, no tengo conocimiento de otros programas que hagan esto aquí en la región. Creo que somos lo único sí, la corporación que estamos incursionando en esto. Sí. Claro, entonces la idea es que la gente igual nos dé ideas, quizás opiniones, que puedan comentar si es que lo encuentran, les gustó, les pareció algo, que nos hacer preguntas. Y sobre todo que se puedan contactar con nosotros y que tengamos más familias postulantes. ¿Ya? Sí, para eso, sí. Camilo. Vamos a dar igual este cierre, de nuevo recordando lo que son las redes en la corporación. Primero, @corporación Renace, igual, sí, yo lo voy a mencionar de alguna manera, pero van a estar acá, aquí arriba, acá abajo. Por algún lado van a estar. Sí, por algún lado, puede que estén aquí, ya sabes, el editor. Apunta al lado, mejor. No, por eso te estoy dando espacio, así, aquí, ya, puede ser acá. Ahí va a estar, ahí apunta Camilo, allá. ¿Allá? Allá. Ahí está. Aquí hay espacio, ya, aquí está. El encuadre va a serlo. Y el Instagram de la corporación es @corporación Renace en Instagram. Bueno, ya lo había dicho, el Instagram de la corporación. De mi programa es fae-pro-meraki y después de Vicente es Fae Renace, ¿cierto? Sí. @Fae Renace. Ahora, la página donde más pueden saber sobre también la Corporación Renace, sobre quiénes somos, quiénes son nuestros directivos, cómo se encuentran constituidos los equipos, es www.renace.cl. Y para finalizar, para las familias postulantes, porque cuidado profesionales, este correo es para ellos, precisamente para las familias postulantes, que es, lo voy a leer, postulafaepro@gmail.com. Ahora, como bien les mencionaba, si usted siente una curiosidad, quiere hacer una pregunta, déjela ahí en los comentarios, suscríbese, activa la campanita, vamos a hacer shorts, reels, no, pero también que pueden escribir, que si quieren conocer más del proceso, quieren ustedes acoger, háganlo. Gran parte de este trabajo implica mucha vocación y implica un sentido social, cultural, de comprender que nuestro trabajo ayuda a la sociedad, ¿ya? Y qué mejor que hacerlo con los niños, en ese sentido, porque, bueno, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Porque son las personas que más adelante en el futuro van a dirigir todo esto que estamos haciendo nosotros. Van a estar aquí en esta misma posición, a donde está usted incluso. Entonces, ese es el mensaje, yo creo que la gente debe comprender, que ellos son el mañana de todo esto. Entonces, enfocar este esfuerzo, hacer este trabajo, hacer estas instancias, van orientados a eso, ya justamente a que podamos ayudar a la infancia, podamos tener más estrategia o más visibilización de este mundo. Claro. ¿Ya? Eso, muchas gracias, esperemos que lo hayan disfrutado, sí, que lo hayamos hecho bien. Ciertamente lo disfrutamos. Estamos muy nerviosos, yo estaba más nervioso, pero ahora ya estoy un poquito más tranquilo. Y eso, van a haber más cápsulas. Ya hagámoslo de nuevo. Van a haber más cápsulas, pero ahí se irá dando más información en la página. Sí, recuerden chicos, este podcast es de la filosofía. Quiero que se repita la ocasión. Ya, pero no voy a seguir porque una canción de reggaetón. Ya, corta.